Saludos, les doy una cómoda bienvenida a un nuevo video. En el día de hoy me llegaron unas nuevas historias impactantes de diversos usuarios. Acomódate y escucha con atención. No te olvides de apagar las luces y por las dudas ponele llave a tu puerta. Te juro que lo que voy a contarte pasó en serio, aunque muchos me tilden de exagerado. Yo siempre fui de no creer en cosas raras, pero esta experiencia me cambió para siempre. Todo empezó cuando conseguí alquilar una casa vieja en San Telmo, barata, bien ubicada, con esos techos altos y pisos de madera que crujen cuando caminas. Era un sueño para mí, recién mudado a Buenos Aires. El dueño, un tipo mayor, de esos que parece haber vivido 1000 vidas, me entregó las llaves y solo me dijo: "El altillo está clausurado, no lo toque". No me pareció raro al principio, capaz estaba lleno de cosas viejas o peligroso por la madera podrida, pensé. Pero cuando subí a esa casa me encontré con algo curioso. Había una escalera angosta que llevaba a una puertita en el techo, y sobre ella colgaba un candado oxidado. Todo iba bien en las primeras semanas. Iba al laburo, volvía, cocinaba algo rápido y me iba a dormir. Pero a eso de las 2 o 3 de la mañana empecé a escuchar ruidos. Era como si alguien arrastrara algo pesado arriba, en el altillo. Al principio lo atribuí a la casa misma, porque era vieja, y esas casas siempre hacen ruidos raros, ¿viste? Pero una noche escuché pasos, lentos y pesados. Me quedé helado porque el sonido venía justo encima de mi habitación. Tratando de mantener la calma, subí con una linterna para revisar. El candado seguía ahí, oxidado e intacto. Golpeé la puerta del altillo, como si esperara una respuesta. Nada. Me reí nervioso, pensando que estaba paranoico, y volví a la cama. A la siguiente noche, los ruidos se hicieron más intensos. Golpes, algo como uñas rascando la madera, y lo peor, murmullos, como si alguien estuviera hablando, pero no podía entender qué decían. Esa madrugada, con el corazón en la boca, subí de nuevo. Esta vez juraría que sentí un aire frío filtrarse por las rendijas del altillo, como si alguien estuviera del otro lado respirando. Llamé al dueño al día siguiente, le conté lo que pasaba y me respondió con un tono seco. Le dije que no toque el altillo, hágame caso y no se meta. Eso me dejó más inquieto, pero no tenía otra opción, así que me propuse ignorarlo. Y así lo hice, hasta la noche en que todo cambió. Eran las 3:15 cuando me despertó un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído al piso, y luego el sonido más aterrador de mi vida, el candado del altillo cayendo al suelo. No sé cómo junté coraje, pero agarré un cuchillo de la cocina y subí. La puertita estaba entreabierta. Empujé con cuidado y apunté la linterna adentro. El altillo estaba vacío, salvo por una silla vieja de madera en el centro, con marcas de arañazos en el piso alrededor. Y ahí, sobre la silla, había una foto en blanco y negro. Era de un hombre con un rostro borroso, casi como si se hubiera desvanecido con el tiempo. Cuando bajé corriendo, vi que la puerta de entrada estaba abierta. No recuerdo haberla dejado así. No me quedé ni un minuto más. Salí con lo puesto y nunca volví. 2 días después, cuando fui a buscar mis cosas con un amigo, notamos algo extraño. El candado estaba de nuevo en el altillo, cerrado, como si nunca hubiera pasado nada. Esto me lo contó un amigo del norte, de Tucumán, que trabajó como camionero muchos años. Dice que en las rutas, sobre todo de noche, pasan cosas que nadie cuenta por miedo a que te tomen por loco. Pero esta historia
según él, le pasó en carne propia. Era una madrugada de invierno y estaba manejando por la ruta 307, esa que atraviesa los valles calchaquíes. Había poca visibilidad por la neblina y el frío se colaba por todas partes, a pesar de que tenía la calefacción al máximo. Lo raro empezó cuando vio una silueta al costado de la ruta. Era una figura delgada, alta, parada al borde del asfalto, como esperando algo. No paré, porque nunca parás en rutas desoladas, y menos de noche, me dijo, pero a los pocos kilómetros la vi otra vez, más adelante. Esta vez estaba más cerca del carril, y cuando pasó por al lado, juró que la figura lo miró. No era un hombre, ni una mujer, ni nada que pudiera describir bien. Solo dijo que los ojos eran brillantes, como de un animal, pero con una mirada que te lava los huesos. Siguió manejando, acelerando un poco más para dejar atrás esa cosa, pero mientras más avanzaba, más fuerte sentía una presencia, como si alguien lo estuviera observando desde la cabina. Incluso llegó a mirar por el espejo retrovisor, convencido de que iba a encontrar a alguien sentado en el asiento trasero del camión, pero no había nadie. Finalmente, en una curva cerrada, donde apenas podía ver más allá de unos metros, frenó de golpe. Justo en el medio de la ruta estaba la figura, completamente inmóvil, bloqueándole el paso. Ahí fue cuando me di cuenta de que no era algo normal. No caminaba, no corría, pero siempre estaba adelante mío. En ese momento sacó un rosario que llevaba colgado del espejo, lo apretó con fuerza y empezó a rezar. Al rato, cuando abrió los ojos, la figura ya no estaba, pero lo peor fue que, al llegar al próximo puesto de control, los policías que lo recibieron lo miraron pálidos. ¿Viene de la 307?, le preguntaron. Sí, ¿por? Hace años ahí murió un hombre en un accidente, justo donde usted frenó. Desde entonces, varios choferes dicen haberlo visto. Mi amigo no volvió a usar esa ruta de noche nunca más, y hasta el día de hoy, cuando cuenta la historia, se le nota el temblor en la voz. Esta historia me la contó un conocido que vivía en un pequeño pueblo en Córdoba, de esos donde todos se conocen y no pasa mucho, excepto cuando pasa algo realmente extraño. Eran los años 90 y Rubén, un mecánico local, tenía un pequeño taller a las afueras del pueblo. Le gustaba trabajar hasta tarde, mientras escuchaba su vieja radio a pilas, que siempre sintonizaba AM para escuchar música folclórica o las noticias. Una noche, mientras ajustaba un motor, la radio empezó a fallar. Primero fue un ruido estático, como cuando se pierde la señal. Después, sin que él tocara nada, cambió sola de estación. Lo raro es que en lugar de música o voces se escuchaban murmullos. Al principio pensó que era alguna interferencia, pero pronto se dio cuenta de que los murmullos eran palabras. Lo más inquietante era que esas palabras parecían decir su nombre: Rubén, Rubén. Apagó la radio de golpe, pensando que era una broma pesada, pero algo no cuadraba. Nadie sabía que estaba trabajando a esa hora, y además, ¿cómo alguien podría hacer algo así con una radio tan vieja? Esa misma noche, mientras caminaba de regreso a su casa por el camino de tierra, sintió que lo seguían. Miraba hacia atrás, pero no había nadie, solo el ruido de sus propios pasos. Cuando llegó a la puerta de su casa, respiró aliviado, pero al abrir, lo recibió un escalofrío. La misma radio estaba encendida en su cocina, aunque él juraría que la había dejado en el taller. Se quedó parado, helado, escuchando. Esta vez los murmullos eran más claros. Una voz grave y lejana decía: Rubén, no vuelvas al taller esta noche. No sabía qué hacer, pero algo en su interior le dijo que obedeciera. Cerró con llave y se acostó, aunque no pudo pegar un ojo. Al día siguiente, cuando volvió al taller, encontró algo que le heló la sangre. Parte del techo había cedido durante la noche. El motor en el que estaba trabajando había quedado aplastado bajo los escombros. Rubén nunca volvió a escuchar esa voz,
pero hasta el día de hoy tiene la radio guardada en su casa. Dice que cada tanto, cuando la enciende, siente que alguien lo está cuidando desde otro lugar. Esto ocurrió en una pequeña estancia en el norte de Salta, cerca de un río que los lugareños consideraban tierra de duendes. Aunque muchos advertían que no era lugar para andar solo, la familia que vivía allí no creía en esas cosas, al menos, no hasta esa noche. La estancia pertenecía a don Esteban, un hombre trabajador y terco, que nunca prestaba atención a las supersticiones del pueblo. En su patio trasero había un viejo pozo de agua que había estado allí desde antes de que él comprara la tierra. Era profundo y oscuro, y siempre estaba cubierto con una tapa de madera pesada, por seguridad. Una noche, su hija menor, Anita, de apenas 6 años, empezó a comportarse raro. Decía que un señor pequeño la visitaba por las noches, se sentaba al pie de su cama y le susurraba cosas que no entendía. La familia pensó que era producto de su imaginación, pero las cosas empezaron a ponerse más inquietantes cuando Anita comenzó a levantarse de madrugada, siempre a la misma hora, y caminaba directo al pozo. Una noche su madre la encontró allí, intentando quitar la tapa de madera con sus pequeñas manos. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó, asustada. Anita solo respondió: el señor me dice que lo deje salir. Don Esteban, al escuchar esto, decidió sellar el pozo de una vez por todas, lo cubrió con cemento y se aseguró de que nadie pudiera volver a abrirlo. Pensó que eso resolvería el problema, pero estaba equivocado. Esa misma noche la casa se llenó de ruidos, se escuchaban risas agudas, casi como de niños jugando, pero no había nadie. Las cosas comenzaron a desaparecer, utensilios, juguetes de Anita, incluso las herramientas del galpón. Pero lo más aterrador fue cuando encontraron pequeñas huellas de pies descalzos en el suelo, cubiertas de polvo, que iban desde el pozo hasta la habitación de la niña. Una madrugada, Esteban se despertó al oír un golpe seco en la ventana. Al mirar, vio algo que jamás olvidará: un pequeño hombrecito, de no más de medio metro, lo miraba desde afuera. Sus ojos eran brillantes y maliciosos, y en sus manos sostenía uno de los juguetes de Anita. Cuando Esteban se levantó para enfrentarlo, el duende desapareció en un parpadeo, dejando solo su risa burlona resonando en la oscuridad. Desesperado, don Esteban acudió a un viejo curandero del pueblo, quien le explicó que los duendes del pozo eran espíritus traviesos, pero también peligrosos si no se les respetaba. Le gustan las cosas que no son suyas, dijo el curandero, y si no le devolvés algo a cambio, se van a llevar lo que más querés. Esa noche, siguiendo las indicaciones del curandero, la familia dejó una ofrenda en el patio, juguetes, dulces y monedas, junto a una vela encendida. Al amanecer todo había desaparecido. Desde entonces nunca más volvieron a escuchar risas ni ver huellas en la casa. Sin embargo, don Esteban nunca permitió que nadie se acercara al pozo, aunque estuviera sellado. Decía que, aunque los duendes se hubieran calmado, nunca se iban del todo. Por hoy eso fue todo. Me gustaría saber qué opinás de estas historias. Gracias por ver el video hasta el final. Nos veremos en el siguiente con más historias impactantes.